Ante todo, un cordial saludo de paz y bien y de feliz Pascua y Resurrección. El evento se realiza en un momento propicio porque el domingo estamos celebrando la fiesta de la vida, de la resurrección, a la cual el maestro García Vaca dedicó la integridad y plenitud de su ser y de su curiosidad y avidez intelectual. Nuestra participación tendrá dos tempos. Primeramente, una semblanza panorámica de su vida y obra, y posteriormente una disertación. Juan David García Vaca, Pamplona, 26 de junio de 1901, 5 de agosto de 1992. La prematura muerte de su padre, Juan Isidro García, le hizo ingresar muy joven al seminario de padres claretianos, donde realizó el noviciado en Cervera, provincia de Cataluña, durante el curso 1916-1917. En esa misma ciudad estudió filosofía y teología, 1917-1923. Recibió el orden sacerdotal en 1925, tras 2 años de estudio de moral y derecho canónico en la Universidad de Solsona, Cataluña. Su formación teológica, filosófica y científica la completa en universidades centroeuropeas, donde también cumple actividad docente. En Lovaina, Bélgica, toma contacto con la corriente renovadora de la filosofía tomista, mal llamada neotomismo, base de su formación, y completa su formación científica en universidades de Múnich, Zúrich y París. En 1934 recibe la licenciatura en filosofía por la Universidad de Barcelona, y el año siguiente completa el doctorado y recibe el reconocimiento académico a su tesis, Ensayo sobre la estructura lógico-genética de las ciencias físicas. Entre 1933 y 1937 enseñó lógica, matemáticas y filosofía de la ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. En febrero de 1936 gana la cátedra de Introducción a la Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela, cargo que no desempeñó por su salida precipitada de España al inicio de la Guerra Civil. Crítico del alzamiento franquista, se traslada a París, donde se dedica a la lógica. En 1939, concluido el periodo de hostilidades, se exilió en Ecuador, 1939-1942, México, Distrito Federal, 1942-1946, y Venezuela a partir de 1946, donde fijó residencia y adquirió la nacionalidad venezolana. Su próxima visita a España, tras la muerte del dictador, se produce en el verano de 1977. Autoridades políticas y académicas del país hacen público el reconocimiento a su persona y obra. Recibe la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por parte de la Corona Española, 1982. Medalla de Plata de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1984. Homenaje de la Facultad de Filosofía como profesor y primer doctor en la mencionada universidad, 1985. Nombramiento como miembro del Consejo Asesor del Instituto de Filosofía de CSIC, Madrid, 1990. Medalla de Oro del Gobierno de Navarra, 1990. En enero de 1922, pocos meses antes de morir, Juan David García Vaca glosa, como lo había hecho ya en un libro anterior sobre Dios, un breve poema de Rainer Maria Rilke, gran poeta español, alemán. Halcón, tempestad o gran cántico, girando alrededor de la sentencia de la divinidad. Comenta:
Cito: con la medida en que midiereis, seréis medidos. Es sentencia de Jesús. El autor se ha medido a sí mismo con la triple medida: halcón, tempestad, gran cántico. Y ha de reconocer que no es halcón con tal poder que pueda apresar para sí a Dios, hacer de él mi Dios, que no es tempestad tan potente que pueda arrebatar para sí a Dios, hacer de él mi Dios, que mi prosa y quisiversos ocasionantes no son capaces de encantar a Dios para mí con gran cántico, hacer de él mi Dios. Tal es, pues, el balance que el autor hace de sí mismo en 1992. En el prólogo a sus confesiones, su autografía intelectual y personal, noten que el título tiene un eco agustiniano. San Agustín de Hipona escribe: las confesiones, que son hasta hoy estimadas el primer género de autografía que existe en la historia de la literatura universal. Juan de García, de formación teológica, en sus confesiones hace un eco agustiniano. Dice en el dicho prólogo, escrito 4 años antes de su muerte: a mis 90 años he vivido 1092 meses, o sea, 4732 semanas, o sea, 33.237 días, o sea, 797.688 horas, o sea, 47.861.280 minutos, o sea, 2.871.676.800 segundos. Ya ven que García Vaca, como vosotros, era oceánico. O sea. Bien. Del castellano, e interesado en llegarle al gran público, se vale estos recursos para hacerse llegadero, para hacerse entendidizo, a la manera de nuestro padre Sócrates de Atenas. También al final de su existencia, el maestro pudo decir con Santo Tomás de Aquino, a quien debe mucho en su formación, en la oración que in articulo mortis profirió el Aquinate al final también de sus días: por amor he estudiado, velado, trabajado, predicado y enseñado. Hasta ahí la semblanza del maestro. Ahora nuestra disertación. Como es habitual, los que ya conocen mi estilo, el título, la dedicatoria, los epígrafes y el inicio del texto. Juan David García Vaca, Laurel y Yedra, dilecto de Sofía, arquitecto, cincel, martillo y piedra. El título lo tomo de un poema de don Antonio Machado en su libro Elogios, dedicado al joven meditador José Ortega y Gasset. In memoriam. Mi maestro reverendo padre Basilio Tejedor Bernardino, Cordis Maria Filius, es decir, de la orden claretiana, igual que el maestro García Vaca. Al reverendo padre José Manuel Ríos, Societatis Jesús, de la Compañía de Jesús, recientemente fallecido, y que en nuestra escuela de ingeniería de UCAP era el alma de las humanidades, del cine y de la fanaticada, como ven maracucho, a las Águilas del Sur. Y por último, y no por ello menos significante, al profesor doctor Arcángel Becerra Naranjo, en la promesa de tomar sus banderas y continuar con la lucha que descubre y desenmascara la falsa pretensión doctoral de los que creen que con cierta arrogancia son amos y señores de la verdad. Epígrafe. El intelecto no ordenado a la justicia, carece de sentido.
Francisco de Vitoria, Ordo Predicatorum. Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, es conocido como, entre otras lides, como el padre del derecho moderno, en lo que se llamó Jus Gentium. Haciendo esta investigación, encontré que así como García Vaca dedicó su vida a reivindicar en la poesía de Antonio Machado un saber filosófico, he encontrado que el mismo Antonio Machado retrata poéticamente a García Vaca. No porque haya sido su intención, sino porque es impresionante el íter vital de estos dos grandes personeros. Voy a hacer un pequeño extracto de uno de los más hermosos poemas de Campos de Castilla, el libro de don Antonio Machado, que cubre un íter poético que va de los años 1907 a 1917, titulado Retrato. Cito: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir de la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Retrata el tema de la itinerancia tanto en don Antonio Machado como en Juan David García Vaca. Del mismo libro Campos de Castilla, famoso poema Proverbios y Cantares, número 30 del citado libro, cito: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. En su libro Nuevas Canciones, que comprende la composición poética, la producción, que abarca los años 1917 a 1930, en el poema 85, don Antonio dirá: tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Nuestra disertación. La originalidad en el pensamiento de García Vaca radica en convocar ética y política en una visión integral del bienestar humano al estilo de la Grecia clásica. Para nuestro titular, el ente humano es un ser capaz de razonamiento, elección crítica y acción, praxis ética. Esta concepción implica que la razón y la virtud no son meros accesorios, sino condiciones para el florecimiento humano. No es casual que García Vaca, tanto en su obra filosófica como en sus intervenciones múltiples, a través de entrevistas, artículos, conferencias, publicaciones, insista en que la educación debe fomentar el pensamiento crítico, la reflexión moral y la simpatía, no solo habilidades técnicas vinculadas al mercado laboral. Desde su punto de vista, la razón, logos, y la virtud, arete, excelencia, son capacidades centrales que deben apoyarse tanto personal como políticamente para que los seres humanos puedan verdaderamente aspirar a una vida buena, esto es, virtuosa, graciosa, eudemónica, Aristóteles dixit. Esta cosmovisión coloca a la filosofía no como un ejercicio académico distante del mundo, sino como un llamado a entender la felicidad humana como una construcción, Bildung, profesor Puerta, que exige deliberación, atención consciente de nuestras capacidades y compromisos con valores éticos universales.
En la reflexión filosófica de nuestro autor se actualiza la idea aristotélica de la eudemonía, traducida frecuentemente como vida buena o florecimiento, para subrayar que la felicidad se alcanza cultivando virtudes, ejercitando la razón práctica moral y desplegando las capacidades que nos permitan interactuar con el mundo en forma plena y significativa. Principio y fundamento profundo en el pensamiento de García Vaca es el concepto de felicidad auténtica, el cual no es producto de la fortuna ni de una sensación efímera como la que anda pululando por ahí, sino el resultado de una vida dedicada a desarrollar nuestras capacidades, a razonar y actuar virtuosamente en un mundo compartido con otros. Nunca. Juan David García Vaca fue, hasta el fin de su existencia, coherente con su concepción del pensamiento. El verdadero juicio intelectual requiere distancia, tiempo y documentación. García Vaca fue muchas cosas, legión. En el Evangelio de San Marcos hay un pasaje que el maestro conocía a la perfección, donde Jesús se va a enfrentar a un poseso. Y cuando le pregunta, ¿quién eres?, el poseso, el endemoniado, le dice, legión, porque somos muchos. Por eso, García Vaca fue muchas cosas, legión, pero ante todo fue un obstinado defensor de la libertad de pensar sin simplificaciones, algo que está muy al uso en la actualidad. En un mundo que tiende a la consigna breve, reduccionista y al alineamiento automático y alienante, su obra nos recuerda que la complejidad, entendida en los términos de Edgar Morin, no es un defecto sino una virtud. Esa convicción no es ajena a nuestra tradición cultural. Jorge Luis Borges, con ironía ascética, desconfiaba de las certezas rotundas y de las explicaciones totalizantes, también muy en boga en el mundo de hoy. Sabía que el universo, cual su célebre biblioteca, es inagotable y que toda interpretación hermenéutica, maestro Báez, es provisional. García Vaca compartía esa intuición. El mundo es un sistema de signos. Yo lo llamo cosmos semiológico, y descifrarlo exige paciencia y sobre todo modestia. La libertad del intelectual en su concepción no consistía en ocupar tribunas ni ejercer liderazgo moral, consistía en mantener la autonomía crítica, en no dejarse arrastrar por modas ideológicas y en resistir la tentación de reducir la realidad a eslóganes. Esta actitud tiene hoy una relevancia evidente, ya que vivimos en un tiempo signado por la polarización, la aceleración informativa y la fragmentación del debate público, si es que en este país hay debate público. Las redes sociales premian la reacción inmediata y penalizan la reflexión. El algoritmo favorece la simplificación y el enfrentamiento, la disputa. En este contexto, la figura del intelectual, no como celebridad mediática, sino como trabajador del pensamiento, corre el riesgo de diluirse, de difuminarse, de desvanecerse. García Vaca representó exactamente lo contrario: la paciencia del análisis, el rigor en la argumentación y la curiosidad transversal. Fue un humanista sensu amplio. No estableció rígidas fronteras entre la alta cultura y la cultura popular, de la cual era
furibundo, partidario y devoto. García Vaca entendía que la cultura es un sistema interconectado y que comprenderlo exige recorrerlo sin prejuicios. Conditio sine qua non. Su defensa del espíritu crítico o pasión por la pregunta tampoco fue abstracta. Tempranamente advirtió sobre los riesgos de la sobreinformación y la confusión entre opinión, la doxa, entre los griegos, y conocimiento, episteme, idem. Señaló que la proliferación de voces no equivale necesariamente a la producción de sentido. Repito, señaló que la proliferación de voces no equivale necesariamente a la producción de sentido, como suele marginalmente creerse. Recordó que interpretar hermeneuein en griego es una responsabilidad y no un juego inocente. Borges solía decir, cito, uno es lo que lee. Decía Antonio Machado, una cosa es leer y otra cosa entender lo leído. García Vaca demostró que también somos lo que sabemos interpretar. Usted puede saber mucho, pero si no interpreta, usted no sabe nada. En todo caso, la lectura no es pasiva, es un acto de libertad. Claro, no pasiva en el sentido cortasariano en mala época, porque en los años 60, en el fervor de la liberación sexual y la píldora y el feminismo feroz, a don Julio se le ocurrió hablar del lector hembra. Y se podrán ustedes imaginar cómo el mundo se le vino encima. Por eso esa categoría hay que entenderla con cuidado. En nuestras sociedades, donde el debate público oscila entre la estridencia y el escepticismo, recuperar esa actitud resulta particularmente necesaria. No se trata de erigir a García Vaca como modelo indiscutido, ni de idealizar al intelectual como figura redentora. Nunca lo ha sido. Se pretende reivindicar algo más elemental, a saber, el derecho y el deber de pensar con rigor. Según Manuel García Morente, de la Escuela de Madrid, condiscípulo de García Vaca, y de Ortega y Gasset, José Gaos, Antonio Chirao y otros, ¿qué es rigor? Exigencia de exactitud. No confundir rigor con rigurosidad, que es lo dogmático, lo indobligable, lo importante. No, rigor es exigencia de exactitud, y por eso el deber y el derecho de pensar con rigor, de manera sistemática, o sea, con seriedad, de manera científica, epistemológica. El intelectual libre no es quien se mantiene neutral ante todo conflicto. Decía Federico Nietzsche, odio las almas sin bálsamo ni veneno, que no son nada bueno, ni nada malo, ni nada bueno. El intelectual libre, repito, enfatizo, no es quien se mantiene neutral ante todo conflicto, sino quien se niega a abdicar de la complejidad, entendida moranianamente. No es quien evita tomar posición, sino quien fundamenta su posición sin caer en caricaturas. En buen criollo diríamos comiquita. García Vaca torna a esta casa, a la que entró en 1947 y salió en 1962, torna García Vaca a esta casa no como un monumento, sino como interlocutor válido. Y como Borges nos recuerda que el pensamiento es una forma de ética, esto es, una manera de ser y estar en el mundo sin entregarse a la facilidad, o mejor aún, al facilismo. Su lección no es nostálgica, sino práctica. Aquí no estamos para incenciar la memoria de García Vaca, sino para poner por obra y motorizar un pensamiento que siempre estuvo
ordenado télicamente, finalísticamente, a la transformación de realidad, a la transfinitud y a la transubstanciación. Frente a la tentación de la simplificación, propone método. Frente a la tentación de la simplificación, mala lectura de la IA, por supuesto, que no lo ha enseñado, propone método. Frente a la urgencia permanente, propone reflexión. Y frente al ruido, propone silencio y lectura. En tiempos donde abundan las respuestas inmediatas, irreflexivas, acríticas, impulsivas, reactivas, tal vez el menor homenaje al maestro García Vaca no sea repetir sus frases, sus apotegmas, sus filosofemas, sino recuperar su método. Y en un país que dio al mundo uno de los mayores exploradores de la verdad, esa tarea no debería resultarnos ajena, y mucho menos en una universidad que pretende ser formadora de maestros y educadores. Quizás sea esta la verdadera actualidad de su legado. Recordarnos que el pensamiento serio no es un lujo, no es un lujo académico, sino una condición de la vida democrática. Visca Catalunya, Gora Nafarroa, Gora Euskadi Askatuta, Eskerrik Asko, mi Aita Juancho, Soronia. Muchas gracias, buenos días.